Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, vamos a hacer lo que es predicción 2025 para el signo de Tauro, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar lo que es el oráculo para este 2025, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tauro. Dice, abandonado. Vale. Pero escucha muy bien. El número 78 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, que seguro que te van a entregar lo que es un mensaje muy importante. Si te das cuenta, mi querido bisonte, aquí hay un personaje que parece como que estuviera pasando por un mal momento. Y la palabra es abandonado. Pero detrás hay unas manos y hay como una imagen de luz. Entonces, ¿qué me dice mi querido bisonte? Este 2025 es importante que tú mantengas tu fe firme, Tauro. Vas a tener posiblemente momentos muy difíciles y posiblemente muchas personas te van a dar la espalda, pero me están diciendo que Dios está contigo. Y cuando Dios está con ustedes, mi querido bisonte, tenlo por seguro que ningún problema va a poder con ustedes. Porque aquí Dios te va a estar protegiendo. Es un año 2025, es un año en la cual si tú pides con fe, si tú pides con humildad, te humillas ante Dios, tenlo por seguro que Dios te va a hacer el milagro, Tauro. Es una carta preciosa, no es una carta mala, es una carta que te dice confía en mí, aquí estoy, yo no te voy a abandonar, yo siempre voy a estar contigo. Porque puede ser que en algún momento tú vas a perder la fe, en algún momento tú vas a sentir que estás solo, que estás sola. O de repente ya te está pasando, pero este 2025, cariño, haz oraciones. Tienes que confiar en el poder de Dios y de tus guías. Vamos a ver, corazón, te voy a dar lo que es signos con los cuales puedes estar lidiando muy fuerte, signos con los cuales tú puedes estar lidiando este 2025. Me sale un Cáncer, me sale Capricornio, me sale Aries, otra vez Aries, Leo, un hito más. Cierras con un Piscis, cariño. Te voy a dar iniciales que puedan coincidir en cualquier letra de su nombre, apelativo, apodo, como lo llamen esta persona. Recuerda que es una predicción general, no te sugestiones, lo que será para ti y no, simplemente déjalo al universo. La letra O, la letra Y, la letra P, la letra T, la letra E, la letra M o W. Siempre me gusta empezar las predicciones con el tarot Z, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dicen Tauro, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, 2025 Tauro, carta guía, carta consejo. Muy bien. La carta del 3 de bastos, bisonte. No todo lo que brilla es oro. Es oro. Es importante que no te confíes mucho de los demás, Tauro, y mucho más de las personas con las cuales de repente tú has tenido algún tipo de choque, de contratiempo. Porque si te das cuenta, siento que el 2025, bisonte, muchas personas inclusive van a intentar hacer algo lo que es en tu contra relacionado con la magia. Pero recuerda que no hay poder más grande que la de Dios. Cuando te dice, no bajes la guardia, vamos a suponer, mi querido Tauro, que a lo mejor tú
Me dice Richard, yo discutí muy fuerte con esta persona, nos hemos dicho de todo, pero sin embargo ha parecido como si no pasa nada, inclusive me invita a comer a su casa. Te recomiendo que no bajes la guardia, Tauro, ¿vale? Siento que solamente es una trampa. Siento que tus enemigos o las personas que simplemente tú sospechas van a venir, como se dice, disfrazados de cordero, pero son lobos. Son lobos. Ten cuidado. No bajes la guardia. Este mensaje también, Tauro, llévalo de una forma general. Puede ser en tu trabajo, en tu proyecto, con las personas que te rodeas también. Siento que muchas personas hipócritas van a estar rodeando tu vida. Por eso te dice no bajes la guardia, bisonte. Vamos a continuar. Vamos a ver, Tauro. Salió una carta. Tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Muy bien. Como tenemos carta guía, la carta del 3 de bastos, y te dice no bajes la guardia, siento que a ti te llega lo que es mucho dinero, Tauro. El 2025. Mucho dinero. Pero es importante que sepas administrar este dinero. Es importante, porque me dan a entender que van a haber personas que posiblemente van a querer abusar de tu bondad, de tu generosidad, Tauro, y no vaya a ser, cariño, que pierdas todo. 2025 a ti te llega mucho dinero. Hay mucho dinero, proyecto, trabajo, suerte, loterías, pero te llega dinero. Pero aquí, si te das cuenta, hay un personaje que lo pierde todo, Tauro. Te recomiendo, mi querido bisonte, que si tú de repente también, como vas a tener dinero, puede ser que van a aparecer personas que te van a decir para que inviertan en algo, tienes que asesorarte bien. La suerte te acompaña, 2025, pero aparecen las llenas. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? La carta del 10 de bastos, Tauro. Y siento que no solamente va a estar relacionado con terceras personas, sino también con una persona muy importante o de repente la familia. Lo siento, pero eso es lo que me dicen aquí. Tenemos la carta del 10 de bastos y puede ser también quizás la pareja, Tauro. A lo mejor de repente la pareja te va a exigir, yo que sé, que tú le des dinero, que le prestes. Tienes que saber administrar, bisonte. Porque siento como que van a tocar, como se dice, tu lado sensible, el corazón, los sentimientos. Es como que tú me dices, Richard, yo no tengo corazón para decir que no, pero ahora tienes que decir que no, Tauro. Porque me dan a entender como que ellos no necesitan, simplemente que como tú tienes, te van a pedir o te va a llegar dinero. La carta también de el caballero de espadas. Vale. Si alguno de ustedes está en pareja y de repente tú con tu pareja estás emprendiendo un proyecto o tienes sueños de proyecto, cuidado que a lo mejor de repente te busquen un problema donde no hay. No vaya a ser, mi querido bisonte, que a lo mejor de repente, corazón, una persona te coquetea o va a empezar a coquetear con tu pareja. Pero no es porque a lo mejor esté interesado en ustedes al 100%. Y no lo digo porque no seas guapo o guapa. Pero aquí hay un interés, Tauro. Hay un interés. Cuidado con que pierdas la cabeza, Tauro. No vaya a ser que como las cosas te van a ir bien, a lo mejor aparece una mujer, aparece un hombre y tú dejas todo, Tauro. Cuidado con que pierdas la cabeza, bisonte. O de repente tu pareja, cuidado que pierda la cabeza. A la mínima que ves una sospecha, habla con tu pareja. O simplemente cuadra a la otra persona. ¿Qué te pasa? ¿Cuáles son tus intenciones? Porque aquí veo, corazón, que existen personas que posiblemente van a envidiar. Veo envidia. De repente tu buena relación, de repente el dinero que tú vas a tener, los proyectos te van a ir bien, Tauro, pero así como llegan cosas buenas puedes perderlo todo.
Te recomiendo que este 2025, ya que la suerte te acompaña, tú tienes que hacer una oración, bisonte. Te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, te entrego mi negocio, mis proyectos. Haz esto, Tauro. Entrégalo a Dios, cariño. Entrégalo a Dios, ¿vale? Porque muchas personas van a querer como destruir. Van a querer como romper el contacto, la comunicación o algo. Mucha envidia, Tauro, mucha envidia. Es un año, 2025, es un año en el cual vas a tener que proteger tu familia, proteger tus bienes. Pero ¿sabe por qué? Porque el 2025 para ti es oro y miel. Es bendición para ti, 2025. La carta del 3 de espadas, ¿ves? Traiciones. Traiciones, Tauro. Mira, Tauro. A veces, cuando nos llega la suerte, hay personas que se dejan deslumbrar fácilmente. Hay personas. No vaya a ser, Tauro, que a lo mejor tú, como vas a empezar a ser muy exitoso, muy exitosa, las personas que siempre han estado contigo a tu lado, lo vas a dejar de un lado. Y de repente vas a estar relacionándote con personas que recién llegan y que te están haciendo vivir una fantasía que no es. Porque aquí yo veo traiciones, veo que muchas personas nuevas se acercan a tu vida, pero es por interés. Por interés, Tauro. Porque tú vas a lograr muchas cosas. Vamos a sacar más cartitas. Veo traiciones, decepciones, y no porque la suerte no te acompañe. Creo que va a ser por tus malas decisiones, Tauro. La carta del 9 de copas y al costado la carta de la muerte. Una persona con la cual tú ya tuviste una historia, pero las cosas no funcionaron, esa persona vuelve otra vez a tu vida, pero con exigencias. Esa persona quiere que tú le des ya una oportunidad o que le digas el sí. Aparece de la noche a la mañana, pero viene con exigencias. Te pide volver a empezar otra vez. Pero siento que este personaje, mi querido bisonte, como que posiblemente lo que tienes ansiedad o de repente corazón quiere lo que tú tienes. Alguien aparece con exigencia, Tauro. La carta del 5 de oros te vuelve a advertir, Tauro. No es amor al chancho, sino al chicharrón. Mira, esta persona está como Dios lo trajo al mundo. Yo le he puesto unas franjas rojas. Es como que muchas personas, Tauro, aparecen en tu vida, pero por dinero. Tauro. Siento que tienes que valorar a las personas que han estado contigo en tus momentos más difíciles, Tauro. Siento esto, bisonte, porque muchas personas solamente aparecen porque quieren algo para ellos, Tauro. Amigos, ex, personas con las cuales tú no tienes contacto, inclusive familia, Tauro. Creo que las cartas están siendo claras. A ti la suerte te va a acompañar. Pero cuidado con tus decisiones, Tauro. Cuidado con tus decisiones. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Qué me quieren decir el tarot del anillo? Vamos a ver. Recuerda, no bajes la guardia. ¿Qué me quieren decir el tarot del anillo? Tauro. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del rey de pentáculos y la carta de la reina de pentáculos. Vale. Solteros y solteras, o para el grupo de personas con las cuales de repente estás conociendo a alguien y tú de repente necesitas un cambio o que esta persona te dé a lo que es el sí, veo que esta persona va a continuar igual este 2025. Va a continuar. O si tú de repente no tienes a nadie en estos momentos en tu vida, vas a conocer a una persona que tiene muchas inseguridades.
A lo mejor, cariño, esta persona te va a decir, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo, va a pasar lo que es el 2025 y esta persona no vas a saber si es tu pareja o es tu amante. Porque está sentado y tú estás esperando, tú estás aguardando con una llave a que esta persona reaccione, pero esta persona no cambia, Tauro. La carta de la fuerza, mi querido bisonte. Pero sin embargo, va a aparecer o existe una persona que sí quiere algo real contigo, pero tú vas a estar más enganchado o enganchada a esa persona que no te da la respuesta. Tauro, es así. Creo que muchos de ustedes van a estar un poquito tóxicos, un poquito tóxicas este 2025, cariño. ¿Por qué? Porque hay una persona que te mira y una persona que te piensa, pero tú le ignoras. Tú le ignoras por una persona que a lo mejor te pide que lo esperes 20 años más. Vamos acá más cartitas. La carta del 2 de Pentáculos, Tauro. Esta persona que sí quiere algo serio contigo, va a intentar por todos los medios posiblemente de enamorarte o convencerte. Va a intentar. Pero la fuerza o la conexión es más fuerte con esa persona que simplemente no está por ti. La carta del 4 de espadas. Y al costado, la carta del paje de bastos. Muy bien. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, siento que hay un sueño revelador que se te viene el 2025. Especialmente puede ser que en tus sueños tú te vas a dar cuenta quién es bueno o quién es malo en tu vida. Tienes que estar atento y atenta a las señales. Hasta una piedra, hasta una pulga tiene un significado, Tauro. Un significado. Si tú no sabes qué significa, te metes a internet, busca interpretación de los sueños y pones el elemento que tú has visto, Tauro. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Y al costado, la carta de la reina de bastos, Tauro. Vale. Vas a tener este 2025, algunos de ustedes, esa sensación como de soledad, como de tristeza. Algunos de ustedes van a estar pasando por una depresión muy fuerte, muy fuerte. Algunos de ustedes van a pensar que de repente su vida no tiene sentido el 2025. Si tú me dices, Richard, esto es porque tengo depresión, porque tengo ansiedad, esto es algo natural, no. No, Tauro. Alguien provoca tu depresión, alguien provoca tu ansiedad. Y no es de una forma natural, es con magia. Con magia, Tauro. Si llega a ese punto en tu vida, o de repente una persona que está cerca a ustedes, que también puede ser el caso, que está relacionado con tu mundo, empieza a sufrir lo que es depresión, mi querido Tauro, tenlo por seguro que eso no es natural. O si te pasa a ti, no es natural, Tauro, porque mira estas dos cartas de magia. No es natural, bisonte. Esas personas que posiblemente están haciendo algo en contra para que entren en lo que es en una depresión, fíjate, en una depresión, Tauro, es porque tienen envidia hacia ustedes o hacia ellos, a esas personas cercanas en tu mundo. En pocas palabras, quieren ser como tú. O quieren ser como ellos. Y como no lo consiguen, pues simplemente, corazón, van a intentar sacarte, como se dice, de tu línea de tiempo, de esta vida. Tauro, cuidado. Por eso es muy importante que tú hagas caso a los sueños, a las revelaciones, a lo que se te presente. Recuerda que es un año de abundancia, pero va a despertar celos y envidia. Recuerda. Vamos a sacar más cartas, Tauro. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, al costado de la carta del as de bastos, la carta de la espada, el 6 de espadas, y la carta del 4 de bastos. Vale.
Voy a intentar de buscar la palabra correcta, ¿vale? Para que YouTube no me notifique. Para el grupo de personas que posiblemente tienen la ilusión de ser padres o madres, siento como que esto va a pasar, pero no se concreta. ¿Me entiendes, no? No se concreta. Pero vosotros, luego de recuperarse, lo van a intentar otra vez. En el segundo intento es cuando las cosas se concretan para ustedes. Pero es cierto que en la primera no se concreta. Vale. Como las cartas no sentencian y tú también puedes cambiar tu destino, te recomiendo que cuando tú tengas la oportunidad de ser madre, de ser padre, tienes que vibrar de una forma positiva. No te sugestiones. No porque las cartas hayan dicho esto, tiene que pasar. Recuerda que es una lectura general. Yo te recomiendo, corazón, que pienses en positivo. Si el doctor te dice descansa, descansa. Evita impresiones fuertes. Trata de cuidarte, Tauro. Trata de cuidarte. Y sobre todo visualiza. Visualiza que todo va a ir bien, mi querido bisonte. Eso es lo que tú tienes que hacer para que esta predicción, que no me gusta, simplemente no se concrete y se quede lo bueno, bisonte. Vamos a ver, cariño, vamos a ver, mi querido Tauro. 2025 es un año de pruebas para ustedes, pero también de abundancia. ¿Qué me quieren decir tus ángeles, Tauro? ¿Qué me quieren decir tus ángeles, mi querido bisonte? ¿Qué me quieren decir tus ángeles, Tauro? Dice, 9 de tierra. Apreciar los pequeños lujos de la vida, pasar tiempo solo, un trabajo autónomo coronado de éxito, bisonte. Vale, Tauro. Recuerda que te viene mucho éxito en la parte económica, pero no te dejes deslumbrar. A veces cuando uno tiene dinero, pues Richard, ahora me voy de fiesta, conoces personas, te viene la abundancia, pero recuerda que tienes que cuidar tu patrimonio. Tienes que cuidar lo que con tanto esfuerzo te ha costado lograr, Tauro, porque siento que muchas personas no son buenos amigos ni buenas amigas. Con esto no te digo que te aísles, pero seguro que en este 2024 tú has conocido personas interesantes. Ya está, cariño. O antes de abrirte, de contar de repente lo que tú tienes, lo que tú has logrado, conoce bien a esa persona. Conoce bien, ¿vale? Porque me están diciendo, no es necesario de que tú, ahora Richard, que tengo tanto dinero, pues yo qué sé, me voy a comprar un avión, o de repente voy a agarrar, voy a invitar a todos mis amigos. Los amigos sinceros, cariño, aunque vosotros coman arroz con frijoles, van a estar contigo, la cual es rico también el arroz con frijol, cariño. Entonces, corazón, no trates de deslumbrar a nadie, no. Las personas que te quieren van a estar contigo ahí, en tu sencillez, Mantén perfil bajo, Tauro. Mantén perfil bajo, ¿vale? Eso es lo que yo te aconsejo porque los ángeles te están hablando. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del emperador. Al costado de la carta del 6 de pentáculos. Y al costado, victoria. Bonitas cartas. Muy bien. Algunos de ustedes siento que posiblemente estás lo que es en un trámite legal en este 2024. El 2025 la victoria llega para ustedes. ¿Vale? Es cierto que esas personas posiblemente no querían reconocer su falta, pero siento que las leyes te van a apoyar.
Siento que esa sentencia sale lo que es a tu favor, inclusive vas a recuperar dinero o propiedades. Porque mira, el emperador, la persona que tiene la voz y mando, los jueces, abogados, a tu favor, aquí te da lo que es el dinero, pero no por su propia voluntad, porque te lo está tirando, pero te lo tiene que dar, Tauro. Y aquí sale lo que es victoria, Tauro. Victoria para ustedes, me está diciendo mi querido bisonte. Entonces, Tauro, cariño, ¿qué más quieres, bisonte? Mantén la sencillez, mantén perfil bajo. El que tú también ganes este juicio no quiere decir que luego vas a poner en todas las redes sociales, así te quería ver, ahora me vas a pagar cada centavo. No, no, Tauro. ¿Vale? Mantén perfil bajo. Lo importante es que tú tengas tranquilidad, lo importante es que tú tengas paz en cuestiones legales. Eso es lo más importante. Vamos a ver las características, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, ¿qué me dicen? Tauro. Vamos a ver. La carta del 2 de copas. Muchos de vosotros, solteros y solteras, van prácticamente a establecer lo que es una relación formal. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, puede ser que va a haber lo que es un contraste de piel. A lo mejor tú eres más blanca, más blanco, la otra persona más moreno, más morena o viceversa. Van a ser lo que es una pareja preciosa, Tauro. Y estamos hablando especialmente también de un Cáncer. La carta del 7 de espadas. Pero como yo siempre digo, cariño, a veces hay personas que parecen como el perro de hortelano, no comen ni dejan comer. Esta unión que tú vas a tener va a causar celos. A lo mejor de repente de tu ex o simplemente del ex de esta persona o quizás cariño, envidia. Especialmente de personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, o de una persona en la cual está viviendo en una capital muy grande. A lo mejor está en otro país, bisonte. Inclusive puede ver lo que es una diferencia de hora para muchos de ustedes. La carta del juicio. Siento que hay una persona, mi querido bisonte, que posiblemente te va a contar una verdad. Una verdad que posiblemente influyó para que tú te separaras de una persona muy especial. Estamos hablando de tu pareja, pero que por X motivo, por chismes, por cotilleos, te separaste de él o de ella. La carta del juicio puede estar relacionado también con una persona de elemento agua, especialmente un Piscis, me dicen. La carta de la fuerza, mi querido Tauro. Muchos de vosotros también, mi querido Tauro, veo lo que es una reconciliación, posiblemente con los hijos o de repente con una amistad muy importante. Hay una reconciliación con un amigo o una amiga. Estoy viendo aquí, Tauro. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente un Leo, piel blanca, puede ser que utilice gafas, algunos cabello castaño, cabello rubio, tatuajes, a lo mejor tienen lo que es un hijo o una hija. Personas muy espirituales también, Tauro, o vas a tener contacto con ellos también. La carta del 4 de bastos. Algunos de ustedes van a conocer a una persona que está de paso o tú de repente cuando vas a estar de paso. A lo mejor si haces un viaje o te vas de vacaciones, hay una persona que tú vas a sentir que hay mucha química. Este es el principio de una relación o una conexión entre vosotros dos. Esta persona de repente tiene que viajar constantemente o conduce constantemente. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. O de repente es una persona que está de vacaciones. Vosotros se conocen y va a haber química entre ustedes dos, mi querido bisonte, ¿vale? Pero siento que es un amor a distancia, a lo mejor también a través de las redes sociales. La carta de la muerte, para muchos de vosotros, la carta del diablo, para muchos de ustedes, este primer encuentro va a ser muy rápido. ¿Cómo así? A lo mejor de repente tú, mi querido Tauro, con esta persona, tienes lo que es intimidad y puede ser, cariño, que inclusive por ahí surja lo que es el embarazo. Bueno, piénsatelo, ¿no? O simplemente cuídate. Esta persona puede ser de Capricornio también. Una persona que tiene ojos claros,
verdes, azules o color miel. Cabello oscuro o castaño oscuro, largo, alguno de ellos. Tatuaje. Inclusive, mi querido bisonte, veo que no superan los 40 años, pero puede ser que sí. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Tauro. Cuidado con las reuniones, cuidado con las fiestas, porque puede ser que a lo mejor te lleves lo que es un susto, especialmente si a lo mejor tú me dices, Richard, en estos momentos yo no estoy preparado o preparada para tener hijos. O de repente tú tienes pareja, mi querido Tauro, y quizás conoces a una persona lo que es en una reunión y esto se complica. Entonces, cuídate, bisonte. Hasta la vista, Tauro. Veo que te viene lo que es el éxito, pero cabeza fría. Sé feliz el 2025, Tauro.